Repitiendo la introducción del video anterior a este, en la plataforma de HBO Max se encuentra la que es, para mí y seguramente para otros tantos, la docuserie más importante del año, la respuesta audiovisual a más de 60 años de absoluta impunidad sobre uno de los hombres más repugnantes y malignos del siglo XX de los que se tenga registro. Un individuo, como dije en el anterior video, del cual hasta el mismísimo diablo sentiría el más vomitivo y eterno de los ascos. Cabe aclarar que este contenido estará repleto de datos duros y contundentes sobre los comentarios de la miniserie y de los individuos que en ella participan, por lo cual hago hincapié para que vayan a la mencionada plataforma y vean los episodios, ya que con el gusto que tengo por el ámbito periodístico y de investigación, porque a eso me dedico, me di a la tarea de preparar 3 videos sobre la docuserie en cuestión, siendo este el segundo de ellos, desde un neutral pero directo punto de vista. Por obviedad de razones, queridos espectadores, no voy a abordar todo para que ustedes vean la podredumbre más absoluta con todos los detalles. Estos son análisis de los episodios, de su estructura y también de su alcance a nivel narrativo. Desde mi periodística perspectiva es un tema impresionante de abordar, y más aún siendo yo católico, porque me permite ahondar en la más asquerosa de las vertientes de la iglesia, porque sí, al final de todo esto, vamos a desenterrar todo el excremento de las más putrefactas cloacas. Que sea yo católico no me exime de evidenciar a este tipo de personajes, y antes de que empiecen a decirme o reclamarme de cosas, les pido de la manera más atenta que investiguen sobre este personaje, qué es lo que se ha dicho en los últimos años. Con esto en mente, sean todos bienvenidos a la segunda de 3 partes de la repulsión personificada, la deformidad mental encarnada, la representación del maligno en la tierra y el máximo monstruo de la vida sacerdotal, Marcial Maciel. Esta es la reseña de los episodios 3 y 4 de la más grande inmundicia humana de la Iglesia Católica y del mayor depravado de toda su historia, y que seguramente lo que escuchen aquí le va a revolver el estómago a más de uno. De nueva cuenta nos adentramos al infierno en la tierra, queridos espectadores. Si la parte 1 de esta trilogía de videos sobre la docuserie de Marcial Maciel fue impactante, este les va a dar un repelús gigantesco. Como dije en el video anterior de este aberrante tema, la miniserie aborda diversos testimonios de exlegionarios de Cristo que cuentan sus experiencias con Maciel, así como sus traumas tanto físicas como mentales ante posturas periodísticas y de investigación sobre esta figura macabra y maligna, de la cual múltiples países hicieron de la vista gorda ante su historial más que ilícito. En la plataforma de HBO Max está disponible toda la miniserie, los 4 capítulos, sobre la sucia y retorcida vida del también fundador de los Legionarios de Cristo, para que no se sorprendan de las palabras que en esta reseña van a escuchar, porque vaya que tengo cosas que decir. De acuerdo con información de varios investigadores y periodistas, tanto de Italia, de México, de Estados Unidos, que han escrito sobre él en las últimas décadas, el poder de Marcial Maciel ha radicado en el dominio total psicológico hacia el prójimo, al conseguir engañar a mucha gente y, aparte de todo, ser descrito como persona de muchos rostros. Este par de episodios se enfoca pertinentemente en los años posteriores a la muerte de Pío XII, a finales de los años 50, y la posterior reinstauración de Maciel en la parte más alta de la Legión de Cristo a través de un soborno de muchos ceros en la cifra, y el cómo, a partir de ahí, su reino de terror se ampliaría a estratosféricos niveles hasta la muerte de Juan Pablo II en abril de 2005. Es necesario puntualizar
que para la fecha en que este esperpento de ser humano partió a otro plano dimensional y que ojalá su alma se esté pudriendo en todos los infiernos existentes a fuego vivo, los legionarios de Cristo tenían $600 millones de ingresos anuales, más del doble del presupuesto anual del Estado Vaticano. Junto a esto, de las conclusiones recientes gracias a toda esta investigación, Marcial Maciel y su no tan corto séquito de enfermos legionarios se contabilizaron con más de 30 sacerdotes abusadores junto con el propio Marcial Maciel dentro de la orden, y no menos de 60 menores de edad abusados. Los tentáculos del mencionado sacerdote llegaban a todas partes, desde sus trincheras en cada uno de los lugares de la Legión de Cristo hasta el mismísimo Vaticano, sitio del cual nunca saldría y al que le pondrían muchas trampas en el camino. Marcial Maciel se hizo adepto a los favores para su orden, junto con pegado con la constante actividad sexual que mantenía con menores de edad que residían en los edificios de la Legión. Juan XXIII, Pablo VI, el corto papado de Albino Luciani y Juan Pablo I fueron la punta del iceberg del que se convertiría después el pontificado de Karol Józef Wojtyła, Juan Pablo II, de octubre de 1978 hasta abril de 2005. Se asegura en opiniones diversas, libros incluso, de la activa participación de Juan Pablo II en el encubrimiento de la pederastia en el interior de la Iglesia Católica. Sin embargo, la propia docuserie se encarga de decirnos otra cosa. El dominio de Marcial Maciel era de tal magnitud que gente colaboradora del Vaticano cercana a Juan Pablo II escondía información al polaco pontífice de las múltiples denuncias que se llevaron a cabo durante años, y por consiguiente, después de lo que se publicó en el Boston Globe en enero de 2002, todo explotó en masivas proporciones. ¿Qué significa esto? Que Juan Pablo II se convirtió en el saco de boxeo del Vaticano, en un ring del que únicamente había involucrados peleadores corruptos, sucios y deleznables, sin contabilizar al polaco pontífice, al cual se le atribuye como mayor pecado el no solucionar el problema de Marcial Maciel y sus nefastas actividades. La expansión del absoluto dominio de Maciel fue posible en el pontificado de Wojtyła, quien a su vez tenía gente cercana en el Vaticano con lengua de víbora y actuar del maligno. Todo a expensas del hombre vestido de blanco, a quien llegaban, por ser el Papa, todos los reclamos, peticiones y acusaciones de este desagradable fenómeno. El tercer capítulo arranca con los pontificados previos a Juan Pablo II. Al ser elegido Wojtyła en octubre de 1978, el repugnante Marcial Maciel se encontraba en ese momento en el norte de México, con pasaporte e identificación cambiados o falsificados, con el objetivo de que nadie supiera su verdadera identidad y por consiguiente continuar cometiendo fechorías a expensas de lo que el Vaticano hiciera o dejara de hacer. En este viaje a territorio azteca, en una cantina, una mujer joven conoce a Marcial Maciel sin saber el monstruo que tenía delante. 2 hijos y el paso del tiempo le revelaron la clase de bestia que conoció en los años 70. La periodista Carmen Aristegui entrevistó muchos años después de este suceso a la mujer en cuestión, de nombre Blanca Gutiérrez, y a los 2 hijos que tuvo con Marcial Maciel, ya que el propio sacerdote abusó de ellos cuando eran unos niños. En el tiempo intermedio de estos acontecimientos, la Legión de Cristo crecía con mayor fuerza en territorios como Irlanda, Estados Unidos, Italia y México, tanto en miembros de la congregación como en potencia del mensaje, sin saber o ignorar que el fundador era la mano derecha del diablo, era el enemigo en casa. Ese crecimiento involucraba dinero malversado, donativos de la gente, que Marcial Maciel convirtió en plata para sus propios fines retorcidos. Hoteles de lujo, restaurantes caros y por consiguiente envío de dinero en modo de soborno a cardenales. ¿Quién enviaba o hacía todo esto? Víctimas de abuso. Los propios niños, ahora hombres octogenarios, mencionaron incluso que Juan Pablo II estaba atado de manos ante el accionar de Marcial Maciel durante décadas. Dijo José Barba,
al final del episodio 3 de esta miniserie lo siguiente, y lo cito: el Papa firmó una carta que no había escrito él. La escribió un legionario llamado Felipe Castro por órdenes de Maciel. Es decir, Maciel mismo instruye a un legionario para que escriba una carta que va a firmar el Papa en alabanza de Maciel mismo, y se publica después en los 7 diarios más importantes de la Ciudad de México. Fin de la cita. El tercer episodio termina con la participación de un escritor estadounidense que radica en Nueva Orleans, llamado Jason Barry, y que nunca había escuchado hablar de alguien llamado Marcial Maciel. Este escritor dijo en el capítulo que Maciel usó a Juan Pablo II como títere, como figura del marketing de Regnum Christi y de los Legionarios de Cristo, lo que significa, damas y caballeros, ante cualquier comentario que surja en este video, que toda acusación de que el Papa fuera activo participante o protector de pedófilos es total y absolutamente falsa. Se los dice un periodista. El caso llegó a manos de The Hartford Courant después de fallidos intentos en The New York Times y The Washington Post para difundir la noticia, ya que en México el interés en ese momento no era el más óptimo. Entre 1996, octubre, y 1997, noviembre, Jason Barry y un periodista de nombre Gerard Renner impulsaron las actividades de denuncia de las atrocidades de Marcial Maciel a través de un artículo que rompió fronteras. Pero sin previo aviso e inmediata reacción, las represalias a las víctimas llegaron con fuerte golpe, acusando de mentirosos a aquellos que sufrieron, en verdad, las vejaciones más asquerosas del fundador del Legionario de Cristo. El domingo 23 de febrero de 1997, en las páginas del periódico The Hartford Courant, se publicó el artículo titulado «Líder mundial de una orden católica acusado de un historial de abusos», y comenzó así una inmediata conmoción en territorio mexicano. Pero en el país de las barras y las estrellas, esto pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, de la más absoluta tranquilidad estalló cual pólvora la noticia gracias a una revista que toma la historia y que publica la fotografía de Marcial Maciel con su característica sotana sacerdotal. Esta revista se llamaba Milenaria 5, y esto fue el trabajo de Jason Barry y Gerard Renner en territorio nacional, lo que se convirtió en el preludio de lo que ocurriría en el medio de Boston Globe con el trabajo de los sacerdotes pedófilos en Estados Unidos, publicado en enero de 2002. El cuarto y último episodio de esta infamia de travesía relata los acontecimientos del documental realizado por el periodista Ciro Gómez Leiva para el Canal 40, mismo en el que varias de las víctimas compartían por vez primera lo que Marcial Maciel les hizo durante años, lo que potencializó las sospechas de que los menores de edad de su congregación no eran los únicos sobrevivientes de este infame sujeto y sus sucias actividades. Ese documental rompió el iceberg de silencio e impunidad que existían, de tal forma que las represalias y boicots comerciales se intensificaron contra el Canal 40, todo a raíz del contenido que reveló las más profundas suciedades del que alguna vez fue catalogado como santo por la ignorancia colectiva mexicana. Como dije hace un rato, la periodista Carmen Aristegui, una de las más destacadas y reconocidas del país, realizó, con base en que por fin los involucrados se atrevieron a romper el silencio, una entrevista de impacto inmediato y magnitud tan grande que se sintió hasta las grutas vaticanas. Todo esto debido a la revista que sacó la portada de Marcial Maciel. El íntimo amigo de la sede apostólica más importante del mundo era padre de familia y, para echarle más sal a la herida, abusó de ellos. Los dos hombres, José Raúl González Lara y Omar González, no sabían que su progenitor era sacerdote y, aparte de todo, era el más perverso de toda la religión católica en el siglo XX. A través de este episodio se gestiona la caída del mayor criminal de la Iglesia Católica y, a su vez, su mayor recaudador. Antes de morir, Juan Pablo II mandó investigar a carta cabal, a fondo, cualquier implicación de Marcial Maciel con las acusaciones ocultas durante años al pontífice polaco, debido a ciertos individuos aliados de Maciel y sus fechorías para tener al Papa tomado del cuello.
por decirlo de alguna manera. La investigación la tomó la mano derecha de Karol Wojtyla, su hombre de confianza, y era nada más y nada menos que el alemán Joseph Ratzinger, quien se convertiría en el sucesor con el nombre de Benedicto XVI. Ratzinger sabía qué tipo de hombre era Marcial Maciel, y ya estando en el poder, activó el protocolo de acción para remover definitivamente al fundador de los Legionarios de Cristo del cargo. Los últimos años de Marcial Maciel se encontraron en Estados Unidos y el 30 de enero de 2008, el peor depravado de la iglesia partía de este mundo, impune en la tierra a los 88 años de edad, pero teniendo como destino más que seguro y por ende merecido hasta la médula el infierno y un lugar a la derecha de Satanás, porque hay un Dios que todo lo ve. 15,000 personas asistieron al funeral. Me gustaría saber cuántas de esas 15,000 almas, como dije en el video anterior, sufrieron los más grandes abusos del más cercano colaborador del demonio. Repitiendo también lo que comenté sobre este tema, el trabajo audiovisual aquí presente hace un muy buen balance entre los testimonios, las crestomatías y la parte documental, al no caer en lo morboso. Al ser este un análisis de actividades de alto impacto y escándalo mediático, pero sobre todo de infancias arruinadas y múltiples estigmas psicológicos para las víctimas, contabilizadas en más de 200 personas, 60 de ellas, como dije hace un rato, menores de edad que cayeron en las garras de esta vil criatura del mal. La capacidad de convencer o hipnotizar de Marcial Maciel a través del carisma fueron simplemente una cosa espeluznante y horrible. Que esta docuserie, así como otras tantas, sirva para mover el avispero, ya que allá afuera hay miles, si no millones, de Marcial Maciel, con altos niveles de impunidad y nadie se atreve siquiera a tocarlos o hablar de ellos. Lobos disfrazados con piel de oveja, listos para atacar, por lo cual, querido público, si alguien que haya llegado hasta este punto ha sufrido abuso o conoce de alguien que haya lidiado con estas actividades de nula humanidad, no tenga miedo y denuncie, porque allá afuera, como bien dije, hay miles si no millones de individuos como este. Y hasta aquí el video de hoy. Me gustaría saber su opinión sobre este individuo, sobre si conocían las atrocidades aquí mencionadas y por encima de todo, sobre la docuserie de HBO Max. ¿Qué piensan sobre ella? Si el contenido les parece interesante, suscríbanse al canal, compartan con su gente, activen la campanita para que les lleguen notificaciones y denle me gusta, porque en una de esas les aparece el botoncito este de hypear, la estrellita. Si creen ustedes, queridos espectadores, querido público, de que este contenido, así como otros tantos del canal, son dignos de hypearse, se les va a agradecer mucho para que así lleguemos a más personas en esta plataforma. Espero que todos estén muy bien, un saludo a donde quiera que estén y prepárense porque voy a hablar en el tercer y último video de toda la docuserie.